Kabbalah. Una visión holística para comprender la Torá. Curso impartido por el rabino Moshe Shlomo Yerushalmi. Le invitamos a suscribirse a este curso gratuito y a activar la campanita para ser notificados cuando publicamos nuevo contenido. Buenas noches, Erev Tov a todos. Tenemos otra vez el privilegio de reunirnos y estudiar un poco de Torá. Hoy el tema es el Cohen, el sacerdote del Bet HaMikdash, su trabajo en pro del pueblo de Israel y la humanidad, según la Kabbalah. Y un segundo tema, que sería la continuación de las 7 características de la ética en el judaísmo. Para dar inicio a nuestro primer tema, hay que explicar que en el Bet HaMikdash, o el Mishkan en su momento, que estaban en el desierto, pero hablemos del Bet HaMikdash, había 3 personas o grupo de personas muy importantes protagonizando lo que era Avodat HaKodesh, el trabajo sagrado en Bet HaMikdash. Uno de ellos era el Cohen. El Cohen se dividía en 2 grupos, o mejor dicho, 2 tipos de Kohanim. Estaba el Cohen Gadol, que fungía como la persona protagónica en el trabajo del Bet HaMikdash. Luego estaba el Cohen Gadol Mashiach, o Mashuach la Melchama, como se llamaba. Cohen Mashuach la Milhamá era un Cohen Gadol que salía junto a los ejércitos del pueblo de Israel en la época del templo, cuando había necesidad de defender el país, ya sea por una guerra, que es una Milhemet Mitzvah, o por una guerra, que era Milhemet Jová. La primera es una mitzvah, la segunda es una obligación, y la otra vía se llamaba Milhemet Reshut, una guerra que era, digamos, a discreción de las necesidades que había en el reino. Uno era el Cohen Gadol que estaba en el Bet HaMikdash, dos el Cohen Gadol que funcionaba cuando había guerra, en tiempos de guerra, y luego estaban los Kohanim que se llamaba Cohen o Kohanim con un título llamado Hediot. Hediot significa el Cohen, digamos, normal, el Cohen sencillo. La diferencia, no solamente por tema de función, sino también la dignidad y la vestimenta que utilizaban. El Cohen Gadol usaba 8 vestimentas, el Cohen Hediot o normal o sencillo usaba 4 vestimentas. No es el momento de definirlas en alguna ocasión. Más adelante lo vamos a considerar y explicar esa gran diferencia. Entonces, la palabra Cohen, como les mandé en el chat interno, está formado por las letras hebreas Kaf, He y Nun. 3 letras importantes. Y es una palabra que significa literalmente oficiar de una manera, si es en el Mikdash, Bet HaMikdash, como un funcionario religioso. Y estas letras aluden, sin embargo, a algo más profundo. Las 2 primeras letras, Kaf, Hei, tienen una historia propia, al igual que la letra Nun, la Nun Sofit, como vamos a ver allá. Entonces, la palabra Cohen en hebreo está conformada por 3 letras, Kaf, Hei y Nun Sofit. La Nun es más fácil de explicar porque normalmente se refiere a las 50 puertas del entendimiento, Hamishim Share Binah. Y esto está estudiado y referido en otras sesiones que hemos tenido, y en algún momento vamos a retomarlo también. Está escrito en el Tratado Talmúdico de Rosh Hashanah, página 21b, que el mundo fue creado con 50 puertas de entendimiento. Las 50, simbolizadas por la letra Nun, son uno de los conceptos más importantes, especialmente en el mundo de la Kabbalah. Son la base del conocimiento de la Torá, en todos los sentidos, en todas las profundidades, y algo a lo que se supone que debemos intentar acceder a diario. También son la base de nuestras almas. La palabra Neshama está escrita Nun Shin Men, Neshama, Nun Shin Men, y al final la letra He, que se puede leer Nun Shama. 50 están allá, 50 hacia allá. La Kaf Hei es menos obvia, pero es la más importante de las 3 letras. La palabra pronunciada Ko, Kaf Hei, se pronuncia en hebreo Ko, aparece a menudo en el Tanaj para introducir, por ejemplo, una profecía. Pero quizás uno de los sucesos más famosos está en el siguiente versículo, que es el 22
capítulo 22, versículo 5, en Bereshit. Dice allá, cuando Abraham Avinu estaba llevando a su hijo Isaac, no a sacrificarlo, como lo traducen mal en algunas traducciones, sino a afianzarlo. Akedah significa, la akod significa asegurar, fijar. Entonces, Akedat Isaac no es el sacrificio de Isaac, sino el aseguramiento, poner en una situación determinada a Isaac. Y allá dice el pasuk, Shebu po imachamor, veani vehanar nelja atko. Allá aparece la palabra kaf hei ko. Es bien interesante que también Abraham Avinu dice a los que lo acompañaban, que eran Ismael por un lado y Eliezer por otro lado, su siervo. Le dice que se quede con el jamor, con el burro. Eso también tiene una intencionalidad. ¿Dónde dice? Shivu po. La palabra po es pei hei. Valor numérico 85. Valor numérico de la palabra ko es 25. Y 25, como aparece en otro versículo, cuando Moshe mató al egipcio que estaba atropellando y estaba lastimando a un hebreo, dice el pasuk, vaifen ko vako, y él dio hacia este lado ko, así, y mató al egipcio. La palabra ko aparece 2 veces. La sumatoria de 25, que es el valor numérico de la palabra ko, 25 más 25, son las 50 letras del Shema Israel. Si cuentan Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, son 50 letras. Entonces, ¿qué significa esta ko? También en Birkat Kohanim, la introducción a Birkat Kohanim, la bendición de los Kohanim, como es escrito en la Torá, allá dice, Ko tebarjú et bnei Israel. Otra vez la palabra ko, kaf hei. Ko tebarjú et bnei Israel. Amor lahem. Yevarejeja Adonai bishmereja. Y ahí no hay panameleja vijuneca. Y sa no hay panameleja viasemleja shalom. Entonces, la palabra ko aparece en relación a un suceso importante, a una bendición importante, y también aparece en relación a hechos que ocurrieron, como fue Akedat Yitzhak, llevar a su hijo, Abraham llevó a su hijo Yitzhak al monte Moriah, allá aparece ko, y además, cuando habla la Torá en la parashá de Kadesh Likol Bejor, y habla de ponerse tefilín, la palabra yadeja no está escrito como normalmente se escribe. Normalmente la palabra yadeja se escribe yud, dalet, kaf, sofit, ¿sí? Y aquí aparece la palabra yadeja, yud, dalet, kaf, hei. Otra palabra, kaf, hei, ko. En vez de decir yadeja con kaf, sofit, aparece yadeja con kaf, hei. Alusión a la conexión de los tefilín con algo importante. En palabras sencillas, la palabra ko alude a la Shejinah, la presencia divina. Kote Barhui Ben Israel nos está diciendo el pasuk que la presencia divina va a bendecir al pueblo de Israel a través de los Kohanim. Cuando dice también, otra vez, la palabra ko, en el caso de Abraham, Shvu po y Mahamor, ve'ani ve'anar nelja ad ko. La palabra po es, como dije, pei hei. Pei vale 80, hei vale 5, 85. Le falta 1 para llegar a 86, que es el valor numérico de la palabra Elohim. Entonces, Abraham Avinu le puso límites a Ismael y a Eliezer que se quedaran con el jamor de la palabra Homer, de la palabra material. El nombre de Dios que está conectado con la naturaleza es el nombre Elohim. Quédense acá hasta el punto del nivel de Kopo, que es alusión a antes de llegar al Dios que maneja, o sea, al nombre de Dios que maneja la naturaleza. Y cuando Abraham Avinu dice, está diciendo la palabra ko 25. Le falta un pedacito para llegar a 26. Yud Kei Vav Kei, el nombre de Dios. Entonces, si es así, estamos poniendo todo esto en un contexto. Para llegar a Yud Kei Vav Kei hay que hacer un sacrificio, y eso es Akedat Yitzhak. Para llegar a conectarse con el nombre Elohim, el nombre de Dios cuando creó
el hombre de Dios que maneja el mundo material, hay que llegar a un cierto límite y hacer el paso que es el esfuerzo. ¿Entiende? Acá llegamos Elohim, Yud Kei Vav Kei. Entonces la palabra Ko está claramente definida. Ahora, ¿qué pasa cuando a Ko se le conecta la letra Nun? La Nun Sofit. Entonces, acá viene algo interesante. Dijimos, Abraham le dijo a Ismael y a Eliezer que lo habían acompañado, que se quedaran en ese momento antes de llegar a Monte Moriah. Cuando finalmente llegaron a un lugar donde se visualizaba el monte Moriah, que era donde se iba a construir Betamigdash, Abraham vio a la Shekinah, al igual que Isaac, su hijo, vieron a la Shekinah allá presente. Pero Ismael y Eliezer no vieron y no compartieron esa visión, la cual Abraham tomó como señal divina para dejarlos atrás en ese lugar. Es decir, no tienen todavía la posibilidad de llegar a ese estadio que es cercano a la divinidad, ya sea con el nombre Elohim, ya sea con el nombre Yud Kei Vav Kei, el nombre de 26 letras, es decir, valor numérico 26. Entonces, cuando en ese momento Abraham se da cuenta, no es coincidencia que Ko se use con respecto, como dijimos, a situaciones de bendición, como Birkat Kohanim, y a situaciones de profecía, como el caso de Abraham, que vio a la Shekinah directamente allá en el monte Moriah, Har Moriah, el lugar donde previamente iba a ser construido el Bet HaMikdash. Hay un midrash que dice que Kadosh Baruj Hu dijo una vez en una pequeña sukkah, esto es, por supuesto, metafórico, allá en el monte Moriah, estaba Kiviahol a Kadosh Baruj Hu dentro de una sukkah y dijo, ojalá que en algún momento mis hijos construyan una casa para mí. Eso es una alusión directa de que la conciencia divina estaba realmente muy interesada en tener un lugar acá en los mundos materiales. Por lo tanto, el Baal HaTurim explica una cosa interesante. Dice que todo esto que dijo Abraham alude al mérito de la Akedah. Cuando Abraham dijo, el muchacho y yo caminaremos hasta ahí, dijo, será tu descendencia, Hashem, por el favor de Dios, que tendrá el mérito de estar conectado no solamente con el lugar donde iba a ser la Akedah, sino con Ko, la Shekinah. Y como Dios me ha bendecido, así, como Dios me ha bendecido, a Kadosh Baruj Hu, Birejoti, Ko, así, ojalá que todos mis descendientes tengan conexión con la presencia divina, con la Shekinah, y entonces den el paso adelante, que es a través de Torah o Mitzvot y con Kedushá, para acceder, ni más ni menos, que la cercanía del nombre de Dios Yud Kei Vav Kei, de valor numérico 26. Además, el lenguaje de bendición aparece en toda la Torah 25 veces. La palabra en lenguaje de bendición, Berajá, Brajot, etcétera, 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 la palabra Ko. Otra vez, una alusión cabalística a la mención de la bendición en conexión con la Shekinah, la presencia divina. Igual que la palabra Shalom. La palabra Shalom aparece en la Torah 25 veces. De acá se desprende que la paz para el pueblo de Israel será posible siempre y para siempre cuando el pueblo de Israel en su todo esté conectado con la presencia divina, con la Shekinah. El verdadero significado de Ko aparece explicado en asociación con algo importante. En Bereshit, cuando Dios creó la luz, dijo, Yehi Or, que se haga la luz. La palabra Yehi tiene valor numérico de Yud, 10, Hei, 5, Yud, otro 10, Yehi, ¿cuánto? 25. Luego, la primera vez que es mencionada la luz, y no en el contexto de los astros, ni del sol, la luna, ni las estrellas, es cuando Dios creó una luz que se llama Or Haganuz, la luz que está oculta únicamente para los sadikim, para la gente justa, conectada con el estudio, el cumplimiento y la fe de la Torá en conexión con la Kadosh Baruj Hu. Por lo tanto, haya luz, que haya luz, y la luz fue Vahi Or.
La palabra Yehí, como hemos dicho, significa en el valor numérico de gematria o gematría 25. Esto haría que el versículo dijera 25 es la luz. Ko, hi, or. Ko igual or. 25 alude a la presencia divina alude a la luz divina, a la luz que viene y que permea el universo y con la cual nosotros nos conectamos a través de las mitzvot. Entonces, con respecto a esta luz que se llama Or Haganuz, que no es una luz cualquiera, sino la luz suprema de la creación, respecto a la cual dice, Dios vio que la luz era buena y Dios separó entre la luz y las tinieblas. Luz es conocimiento, luz es conexión con Dios, tinieblas es ignorancia, conexión con las fuerzas oscuras de la creación. Entonces, vio que gente no era digna de usar esta luz porque sus actos no eran correctos, por lo tanto lo apartó para el futuro, cuando los justos se dedicaran al estudio, cumplimiento y enseñanzas de la Torá a nivel global. Así lo explica Rashi. Hizo una separación en la iluminación de la luz para que no fluya ni emita luz excepto para los justos, aquellos que tienen el mérito, cuyas acciones la atraen y la hacen brillar. Sin embargo, las acciones del mal bloquean esa luz, dejándolos en oscuridad, ya sea intelectual o en oscuridad con respecto a alimentar el alma y llevarlo a un nivel, a ese alma, a un nivel espiritual elevado. Entonces, de esa manera, hay una suerte de ocultamiento de la luz. Así dice el Sefer Aklalim, Klal 18, Anaf 8, letra 4. Cualquier persona recta, señores, puede acceder a esta luz maravillosa. A veces no tenemos conciencia de eso, pero podemos acceder. El trabajo específico de los Kohanim era y es hasta el día de hoy, cuando hacen la bendición o cuando suben a la Torá, acceder a ella y atraerla hacia la gente. Es solo con esa luz que una persona puede acceder a las 50 puertas del entendimiento, Nun Sharei Binah, y ascender puerta por puerta en el entendimiento de lo divino. Es por eso que existen tantas leyes con respecto a los Kohanim, especialmente cuando se trata de mantener un estado de pureza espiritual. Y por eso es importante que el Cohen respete su dignidad de Cohen. Sabemos que hay limitantes con respecto a un Cohen. Un Cohen no puede entrar en un cementerio porque el cementerio no tiene precisamente energías positivas. Eso no afecta a un judío común y corriente, a cualquier otra persona. Al Cohen lo afecta enormemente. El Cohen debe estar también separado de muchas cosas. Entre otras, el Cohen Gadol solamente podía casarse con una mujer virgen, que nunca se desposó con nadie. El Cohen normal puede casarse con una viuda, nunca con una divorciada, porque hay restricciones de otro tema que no lo vamos a tratar en este momento. Mientras que el Cohen normal sí puede casarse con una viuda, no con una divorciada. Entonces, eso es importante y lo vamos a estudiar en otro lado. También, el Cohen cuando estaba en el Bet HaMikdash tenía que tener siempre el cuidado de no contaminarse con animales muertos, específicamente reptiles. El contacto con él, con ese reptil, lo impurificaba. No lo hacía apto para funcionar en el Bet HaMikdash, sino hasta que pasara un proceso de purificación, que no es el momento de explicarlo también. Por lo tanto, también tenía que tener sumo cuidado dónde pisaba, dónde estaba caminando para evitar este tema. Bueno, hemos de alguna manera concluido esta parte. Si hay algunas preguntas, con mucho gusto la contestamos. Yo tengo una pregunta, señor Rabino. Dígame usted. Tiene que ver con este permiso de matrimonio al Cohen Gadol o al Cohen normal con viudas pero no divorciadas. ¿Cuáles eran las restricciones para los Levi y cuáles para Israel? ¿Israel sí podía con todas? Un Leví podía casarse con una viuda, con una divorciada, no había ningún problema. Incluso con una mujer convertida al judaísmo, no tenía ningún problema. El Cohen no podía casarse ni con una prosélita, ni con una, Cohen Gadol estoy hablando, ni con una viuda,
ni tampoco menos con una divorciada. Ok. El pueblo de Israel, el público normal como nosotros, la restricción es básicamente que no podemos contraer matrimonio con una persona que haya sido hijo o hija de una relación incestuosa. Eso se llama mamzer o mamzeret. En otra ocasión vamos a hablar de ese tema. El judío común y silvestre puede casarse con una mujer que se convirtió al judaísmo, ojalá con anterioridad a su matrimonio y no por causa de este, ¿me entiende? Entonces, esas son las restricciones que tienen en general. Entre más alto el nivel, más restricciones hay. Muchas gracias. Con mucho gusto. ¿Alguna otra pregunta? Si no hay preguntas, vamos a pasar a nuestro ¿Me segundo. escucha? ¿Me escucha, Raúl? Escucho perfectamente. Yo quería que nos comentara algo, la gematría, ¿qué sentido místico tiene? ¿Por qué hay una unión, digamos, qué significa el que tenga la misma cantidad de números una palabra de otra? Bueno, te voy a explicar más profundamente todavía. Pon cuidado, por favor, que es importante. Toda la Torá está llena de matemáticas, toda. Y no es el momento de explicar los detalles, pero toda la Torá es matemática pura. Porque, en principio, las letras hebreas, antes que letras, son números. ¿Escuchaste? Las letras hebreas, antes de ser letras, son números. La Aleph es 1, la Bet es 2, la Gimel es 3, la Dalet es 4, la Hei es 5 y así sucesivamente. Cada palabra tiene el cuerpo de la palabra, que son las letras que lo conforman, tiene las vocales de la palabra, las nekudot. Cada cosa tiene un sentido increíble. Nekudot como por ejemplo, Hamatz, Patach, Segol, Shvana, Seire, Holem o Holom le llaman algunos, ¿sí? La Shuruk, que es como una U con punticos, tiene un puntico, la Vav es con unos punticos que denotan una U, y la Jirik, que es un puntico como un punto de una palabra en castellano, un punto. Todo eso tiene connotaciones increíbles. Además, el valor de las letras, al sumarlas en una palabra, te llevan a un aspecto totalmente, llamémosle, profundo, secreto, si se quiere, homilítico, si se quiere, como una drashá, y que te va a dar una visión más completa del concepto que está diciendo la palabra en su cuerpo. Además, arriba de esas letras hay unas cosas que se llaman tagim. Los tagim son como coronitas. Sobre esos tagim, dice el Talmud, que Rabbi Akiva Hayat Doresh Tilei Tilim Shel Alahot enseñaba cantidades enormes de alajot de las coronitas que se llaman tagim que tiene la letra, ciertas letras que están con esas coronas. Además de eso están los teamim. Los teamim son la entonación como se canta la Torá cuando se está leyendo públicamente. Por ejemplo, Vaidaber Adonai el Moshe Lemor. Es una forma que se canta esa parte en la Torá. Ese cántico también tiene connotaciones porque es una especie de puntuación. Y esa puntuación cambia el sentido completo de la palabra que se quiere decir o de la frase que se quiere decir. Por ejemplo, te doy un ejemplo, en Shirat Hayam, Parashat Beshalach, cuando están cantando los hijos de Israel después de que atravesaron el mar rojo, ¿sí? Atravesaron, fueron salvados, abriéndose el mar, y los egipcios fueron de alguna manera ahogados cuando el mar se volvió a unir. Dice allá una frase, Salelu kaoferet bemaim adirim. Se hundieron como el plomo en las aguas poderosos. Entonces la palabra poderoso, cuando tiene el cántico, digamos, el tam allá, te está diciendo que no se ahogaron los egipcios en aguas poderosas, sino que se ahogaron en aguas los poderosos. Cambia totalmente el significado semántico de la frase que se está diciendo. Por lo tanto, es muy importante saber todas estas diferenciaciones
todas estas cosas cuando holísticamente queremos entender la Torá. Por eso que cualquier traducción a cualquier idioma, como dijo alguien, traductore, traditore. Un traductor es un traidor, porque no dice el sentido correcto de la frase que se está diciendo. Y el hebreo, con más razón, por ser un idioma semítico, es diferente en muchos aspectos y no hay palabras que puedan en idiomas occidentales decir exactamente qué es lo que está diciendo el pasuk, el versículo en la Torá. Esa es la gran paradoja cuando alguien quiere leer la Biblia en un idioma que no es el correcto. Otro ejemplo claro, en el cristianismo se equivocaron cuando están hablando allá el profeta de que dicen y traducen ellos, la virgen dará a luz a un niño. La palabra virgen en hebreo es betulá, que físicamente es virgen, es decir, nunca tuvo relaciones sexuales de ningún tipo. Pero la palabra que dice el profeta no dice betulá, dice alma. Alma significa la joven. La joven puede ser casada, divorciada, puede ser virgen o puede ser una mujer hecha y derecha aunque no se haya casado. Entonces, imagínense ustedes la traducción de los versículos esos a un idioma occidental. Han hecho toda una teología en base a una traducción equivocada y absolutamente diferente a la realidad. Y así, cuando estudiamos con un grupo, seguramente Miriam se acuerda, un grupo que estudiamos el Nuevo Testamento en una versión de la Biblia cristiana. Buenísimo, espectacular ese curso. Encontramos más de 2040 errores lingüísticos, geográficos, teológicos, filosóficos y una cantidad más grande de esas cosas. Entonces, cuando nosotros hablamos de estudiar, yo los estudié, yo hice un diplomado en la Universidad Hebrea de Jerusalén de religiones comparadas, judaísmo, cristianismo, islam. Y aún ahí uno se da cuenta de una cantidad de cosas que si el mundo supiera la realidad, pues todo el mundo sería Benei Noach, cumplirían 7 mitzvot Benei Noach, no tendrían que tener ninguna relación con filosofías raras y con, por supuesto, idolatría. Y entonces el espíritu de la Biblia, en su verdadera dimensión, estaría conservado. Pero no todo el mundo tiene el privilegio de saber hebreo, saber arameo, porque estudiamos arameo también para entender qué es lo que está pasando. Y entonces, por esa razón, se crean errores. Entonces, para redundar la idea, mi querido Morris, la gematría, o la gematría, como llaman, o la numerología del hebreo, te va a dar una dimensión más profunda, más amplia de lo que la palabra quiere decir. Cada una de las palabras, cualquier palabra en hebreo, cualquier palabra en hebreo, en idiomas occidentales no funcionan y por ahí andan numerologías con letras del alfabeto latín o latino. No tiene nada que ver con la numerología real, que es el del idioma hebreo. Ahí tiene cuerpo, alma, en el sentido de Guf, Nefesh, Neshama, Hayá y Ejidá. Todo eso está conectado en cada una de las palabras del alfabeto del idioma hebreo y en cada una de las letras del alfabeto hebreo. En algún momento lo vamos a estudiar también eso. Espero haber cumplido con tus expectativas con respecto a la respuesta. Pasamos al segundo tema. Estamos sobre 7 aspectos de la ética del judaísmo. Ya hemos abordado 2 de los 7. El tercero, queridos amigos, hablamos del siguiente principio. En tercer lugar, está el principio establecido en el pacto con Noé. El pacto que Dios hizo con Noé, después del diluvio, y a través de él con toda la humanidad. ¿Qué dice? El que derramare sangre de hombre por hombre, su sangre será derramada, porque a imagen de Dios, es decir, con la imprenta divina, Dios hizo al hombre, como está escrito en Génesis 9:6. Esto tiene excepciones. Las excepciones es cuando usted tiene su vida en peligro y dice una persona que sabe que alguien se va a alzar contra él para matarlo, levántase usted primero, defiéndase y si no hay más remedio, mate al que quiere causarle un daño, cegándole la vida.
Y también en momentos de guerra, cuando usted es atacado como país, como colectivo, como nación, mitzvah de la Torah, salir y defenderse. Porque la vida es sagrada. Cada uno de nosotros tenemos la impronta divina, todo el género humano. Su única impronta, llamada imagen para algunos, ya que hacer imágenes está absolutamente prohibido. Entonces, si Dios no tiene imagen, ¿cómo puede tener imagen el hombre? Entonces, no hablamos realmente otro error en la traducción. Estamos hablando del sello de Dios, la impronta de Dios, la cualidad divina está insuflada en el hombre. Por tanto, el asesinato es más que un delito, es un acto de sacrilegio, una deshonra de Dios mismo. En general, la Torá es una protesta contra el uso de la violencia para lograr fines humanos. El drama humano se puede resumir así: Dios es libre, Dios crea orden, Dios da libertad al hombre. Entonces el hombre crea el caos. No es Dios, es el hombre. El Dios, todo lo contrario. Dios crea armonía. El hombre hace prodigios, comillas, para causar caos en el universo creado por Dios. De ahí la pregunta a la que se dirige la Torá y la Biblia hebrea en general, el judaísmo en su conjunto. ¿Pueden coexistir libertad y orden? La respuesta es la vida moral tal como la contempla la Torá. Es decir, si hay moral como la contempla la Torá, tendrá usted inexorablemente libertad y orden. La moralidad es ese sistema compartido de restricciones autoimpuestas que permiten que mi libertad coexista con la suya. Y eso es un concepto muy judaico y que muchas veces lo desconocen en las diferentes culturas y filosofías del mundo. La alternativa a la moralidad es ni más ni menos que la violencia. La violencia es el intento de satisfacer deseos egoístas a costa de los deseos y las libertades de otros. Quiero X, tienes X. Te interpones en el camino para que yo tenga X, por lo tanto, si quiero tener lo que deseo, debo obligarte a renunciar a X. La violencia es la imposición por la fuerza de mi voluntad sobre el mundo. Así nace el gobierno del poder, como dijeron los atenienses a los melios. Ustedes saben también como nosotros que el derecho, tal como va el mundo, solo se cuestiona entre iguales en el poder, mientras que los fuertes hacen lo que pueden y los débiles sufren lo que deben. Increíble, ¿no? Así lo dijo Trasímaco. La República de Platón. La justicia es todo lo que sirve a los intereses de la parte más fuerte. Óigase bien. Eso es lo que Nietzsche consideraba al principio como el principio fundamental de la existencia humana, lo que él llamó la voluntad del poder. El judaísmo es una protesta sostenida contra esta forma de vida. Incluso Dios mismo, creador del universo, gobierna por derecho, no por poder. Ese es el significado de la historia de Éxodo, Shemot, porque es central en toda la Torá. El poder supremo interviene en la historia para liberar a los supremamente impotentes. Repito, el poder, según lo concibe el judaísmo, el poder supremo interviene en la historia para liberar a los supremamente impotentes. La razón por la que Dios envió plagas contra Egipto no es otra que, en relación a Egipto, era el imperio más poderoso del mundo antiguo. Y fue para mostrarle a Egipto que aquellos que gobiernan con el poder son derrotados por el poder. ¿Cuál poder? El poder de Dios. La razón por la que Dios eligió una nación pequeña como la del pueblo de Israel y por lo demás intrascendente en esos momentos para ser portadora de su pacto fue al menos en parte para mostrar el poder de los impotentes cuando tienen el derecho, no el poder de su lado. La alternativa al poder es la ley libremente aceptada y libremente obedecida, solo observando el Estado de Derecho, una ley que se aplica por igual a ricos y pobres, a poderosos y menos privilegiados o impotentes, podremos escapar al trágico ciclo de la libertad que engendra conflictos que conducen al caos, lo que resulta en el uso de la fuerza que genera tiranía.
la libertad de unos pocos y esclavitud de muchos. Dios, sin embargo, se revela en forma de ley, la Torá, porque la ley es la constitución de la libertad. Esa es la forma moral de una sociedad de libertad bajo la soberanía de Dios, que no una teocracia, sino soberanía de Dios en el sentido que todos, gobernantes y gobernados, rey y servidores o siervos, o como le llamarían, gobernados por el rey, están sometidos a la ley de Dios en todos los sentidos. Un ejemplo de esto, señores, se los doy gráficamente. Escuchen bien. En la Amidá, la oración por excelencia del judaísmo, el judío común y corriente se prosterna 4 veces. 4 veces, en 4 puntos importantes. No es el momento para detallar esos números, esos lugares, esas bendiciones, pero son 4. El Cohen Gadol, cada vez que decía la bendición, se prosternaba. O sea, en la Amidá 19 veces. Cada bendición se prosternaba. El rey, el Melech, el rey David, por ejemplo, empezaba diciendo Baruch ata Hashem y no se, no se prosternaba desde el principio y no se alzaba sino hasta el final. Empezaba así y quedaba durante todo el rezo prosternado. ¿Por qué razón? Dicen nuestros sabios en el Talmud, porque a mayor poder frente al pueblo, mayor sometimiento debe estar esa persona al soberano verdadero que es Dios. Si yo tengo como rey mucho poder, tengo que subyugar mi poder a la voluntad divina. El Cohen Gadol, debajo del rey, se prosternaba 19 veces, prosternándose y levantándose. ¿Por qué? Porque él estaba sometido a una conexión con lo divino que demandaba humildad en estricto sentido. El judío común y silvestre 4 veces. Humildad desde el punto de vista de un ser común y corriente que está conectándose con el Creador. Entonces, ¿se dan cuenta cuál es la visión del judaísmo en ese tema? Cuarto aspecto de los 7. Culpa, no vergüenza. Todas las sociedades necesitan un código moral compartido. Por tanto, todos necesitan un proceso de socialización, pero no todos lo hacen de la misma manera. La antropóloga Ruth Benedict hizo una distinción fundamental entre culturas de la vergüenza y culturas de la culpa. Interesante. Sumo cuidado en esto. En las culturas de la vergüenza, el valor más alto es el honor. En las culturas de la culpabilidad, el valor más alto es rectitud. Honor versus rectitud. Hacer lo correcto porque es correcto. En las culturas de la culpabilidad, en la cultura de la vergüenza, la moralidad funciona a través de un sentido de lo que los demás esperan de ti. La vergüenza misma es el sentimiento de desgracia que sufriríamos si otros descubrieran lo que hemos hecho. ¿Entienden la diferencia? La culpa no tiene nada que ver con las opiniones de los demás, y sí con la voz de la conciencia. Las culturas de la vergüenza están dirigidas a otros. Las culturas de la culpa están dirigidas hacia adentro. La gran diferencia está en que mientras que en las culturas occidentales, sobre todo, no me descubran que yo he hecho algo, todo está bien. Mientras que en la cultura nuestra, si yo hice algo malo, yo mismo estoy enterado que hice algo malo. Entonces yo no puedo cargar sino con culpa. Y no importa si alguien descubrió o no descubrió lo malo que he hecho. El hecho es que yo sé que hice mal. Entonces, esa es la gran diferencia. Esto tiene consecuencias importantes. Quien ha sido avergonzado ha sido marcado, contaminado, estigmatizado. La única manera de escapar de la vergüenza es irse a vivir a otro lugar o, en extremis, suicidarse. Las culturas de la culpa son diferentes, que trazan una clara distinción entre el agente y el acto, el pecador y el pecado. El acto puede ser incorrecto, pero el agente permanece inmaculado, intacto. Como decimos en nuestras oraciones matutinas, el alma que me diste es pura, incluso si he hecho cosas de las cuales tendría que avergonzarme. Así, en las culturas de la culpa siempre existe la posibilidad de remordimiento, arrepentimiento, expiación y perdón. Podemos reparar relaciones rotas, podemos expiar los pecados, podemos disculparnos y ser perdonados. Lo que hicimos
no nos mantiene eternamente cautivos. Lo que hagamos en el futuro puede expiar lo que hicimos en el pasado. Una cultura de la culpa es una moral de libertad. Una cultura de la vergüenza es una moralidad de conformidad y control social. Gran diferencia. Y por esa razón, en la teología cristiana no existe perdón verdadero. No existe corrección verdadera. Porque el pecado o la falta siempre va a quedar allá. Siempre va a estar allá. Mientras que en la Torá, el judaísmo de la Torá en el sentido verdadero es que somos personas imperfectas, pero es un pecado pensar que siempre vamos a ser pecadores. Entonces, bien, es una falta enorme pensar que somos pecadores intrínsecamente. Somos imperfectos, pero tenemos la posibilidad de ser perfectibles a través de el estudio de la Torá, la práctica de sus preceptos, la conexión con Dios. Tenemos la posibilidad de perfectirnos, volvernos perfectos según nuestros propios esfuerzos. Y alguien como Moshe fue una persona perfecta. Y alguien como, por ejemplo, Rabí Moshe Cordovero, del cual muchos de sus contemporáneos dijeron, uno de los pocos seres humanos que nunca pecó. Quiere decir que es posible llegar a esa posibilidad. Es posible llegar a esa situación de virtud. Se ha escrito mucho sobre Génesis 2 y 3, la historia de los primeros humanos en el jardín del Edén. El primer pecado al comer el fruto del árbol del conocimiento del bien y el mal. Pocos, sin embargo, han comprendido que en realidad se trata de una historia sobre la diferencia entre la culpa y la vergüenza. Bernard Williams, en su libro Shame and Necessity, señala que la vergüenza es esencialmente un fenómeno visual. Cuando sientes vergüenza, estás experimentando o imaginando cómo es que otros te vean haciendo lo que tú hiciste. El primer intento, digamos, de llegar a comprender esto está relacionado con el instinto al sentir vergüenza, que es desear ser invisible o estar en otro lugar. Uy, como dicen por acá, me atraparon con las manos en la masa. Terrible. Entonces, la culpa, por el contrario, es más un fenómeno de oír que de ver. Representa la voz interior de la conciencia. Volverse invisible o ser transportado a otro lugar puede aliviar la vergüenza, pero no tiene ningún efecto sobre la culpa. La voz va contigo donde quiera que estés. Si algo malo se hizo, la voz de aquel que hizo algo malo va a estar permanentemente diciéndole, te equivocaste. Al leer atentamente la historia de Adán y Eva, Adán y Javá, y el fruto prohibido, veremos que se trata de fenómenos visuales y de vergüenza. Al principio la pareja estaba desnuda y no se avergonzaba, dice Génesis 2:25. Entonces Javá vio que el fruto era agradable, comillas, a la vista. Génesis 3:6. La pareja comió el fruto y se abrieron, comillas, los ojos de ambos. Génesis 3:7. Buscaron cubrir su desnudez. Por primera vez se vieron a sí mismos como podrían ser vistos por los demás y sintieron vergüenza. Entonces oyeron la voz de Dios, Génesis 3:8, y trataron de esconderse. Todos estos son signos inequívocos de una cultura de la vergüenza. La historia de Adán y Javá, Adán y Eva, no trata del pecado original ni del desconocimiento, ni del conocimiento como tal. Se trata del peligro de seguir los ojos en lugar de escuchar la palabra de Dios con los oídos. El verbo hebreo Shema, del verbo lishmoa, un término clave de la fe judía, significa tanto escuchar, oír y acatar o obedecer. El judaísmo es la fe del Dios que no puede ser visto. Es una moral de culpa, no de vergüenza. Eso hace la gran diferencia. Quinto, lealtad y amor. El quinto principio se hace evidente tan pronto como notamos una característica extraña del libro de Génesis, Sefer Bereshit. Normalmente pensamos en el judaísmo como monoteísmo abrahámico, y así dice la gente en general, y en el monoteísmo mismo como un rechazo y protesta contra el politeísmo del mundo antiguo. Sin embargo, señores, la verdad es otra. El Génesis no contiene ni una sola polémica contra la idolatría, aparte de una oscura referencia a que Rachel, esposa de Jacob, robó los terafim. Terafim
Literalmente eran dioses domésticos que tenía su padre Labán, o fetiches de su padre. Génesis 31:19. No hay ni una sola mención al respecto. Sin embargo, no hay duda de la historia, que la historia de Génesis, desde el capítulo 12 hasta el final, trata sobre una familia única y singular que vive de manera diferente a las demás familias y a las demás naciones del mundo. Por supuesto, a las culturas que la rodean. ¿En qué consiste esa diferencia? Hay un tema de conexión. Cada vez que un miembro de la familia del pacto abandona la matriz de la familia, se encuentra con un mundo de anomia sexual. 3 veces Abraham e Isaac se ven obligados a abandonar su hogar a causa del hambre, y en cada ocasión sienten que sus vidas corren peligro. Serán asesinados para que sus esposas puedan ser llevadas al harén del rey, como está escrito en Génesis 12:20. Cuando 2 extraños que resultan ser ángeles visitan a Lot en Sodoma, la gente del pueblo rodea la casa de Lot, exigiendo que los saque con el propósito de violarlos sexualmente. Es decir, practicaban la homosexualidad. Cuando Dina sale a visitar a Shechem, el príncipe local, es secuestrada por este y la viola. Cuando José en Egipto, se queda solo con la esposa de Potifar, su amo, ella intenta seducirlo, y cuando él se resiste, lo encarcela bajo un falso cargo de violación o intento de violación. José le dijo: ¿cómo voy a pecar contra Dios y contra mi señor, o sea, su amo? Incluso los propios miembros de la familia de Abraham se corrompen cuando viven entre el pueblo, donde en un lugar que se llama Aram Tzoba, Aram Naharaim, allá por el lado de lo que es hoy parte de Siria, parte de Turquía, parte también de lo que es Irak. Las hijas de Lot emborracharon a su padre y tienen una relación incestuosa con él. Yehudá, que ha dejado a sus hermanos para vivir entre los cananeos, no siente ningún reparo en tener relaciones maritales con una mujer que cree y toma por prostituta. Así se formula una idea verdaderamente notable, que existe una conexión entre la idolatría y la anarquía sexual. Y hay un corolario de la fe abrahámica, que la relación entre Dios y la humanidad, y específicamente entre Dios y el pueblo de la alianza, es de amor, amor moralizado, amor con acción, amor con compromiso. Y hay, por supuesto, obligaciones mutuas. La palabra bíblica emuná, traducida generalmente como fe, de manera equivocada, por supuesto, no significa fe en absoluto. No es un atributo cognitivo, es decir, algo que usted cree que es cierto. Pertenece a la esfera de un discurso completamente diferente. Es un atributo moral y significa fidelidad. Alguien de fe tiene que ser fiel, como en un matrimonio. La fe en la Biblia hebrea es la historia de un amor, el amor de Dios por la creación, por la humanidad, por una familia en particular y por los hijos de Abraham. Un amor lleno de pasión, pero que no siempre, ni siquiera a menudo, es correspondido. A veces, como en los libros mosaicos, se describe como la relación entre un padre y un hijo. En otras ocasiones, particularmente en la literatura profética, se lo visualiza como el amor entre un marido y una esposa, que a menudo es infiel, aludiendo, por supuesto, al pueblo de Israel cuando ha pecado. Pero nunca es menor que amor. El judaísmo fue el primer sistema moral que colocó el amor interpersonal en el centro de la vida moral. Amor a Dios con todo tu corazón. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Deuteronomio 6:5. Amor a tu prójimo como a ti mismo. Amar al prójimo como a ti mismo. Y amor al extraño, al extranjero, porque sabes lo que siente ser una persona extraña. Sabes lo que se siente. Eso es escrito en Éxodo 23:9. Eso fue adoptado más tarde por el cristianismo y sigue siendo un elemento distintivo de la ética llamada judeocristiana. Todos los sistemas morales tienen en su núcleo un principio de justicia o altruismo, que es recíproco. Haz lo que te gustaría que te hicieran, pero el amor es algo diferente y más exigente. De ahí la importancia fundamental de la ética sexual en el judaísmo y de la santidad del matrimonio. Y por supuesto, la santidad de la familia, como matriz de la sociedad, lugar donde los niños son introducidos en la vida moral. Esto se anuncia temprano en la historia bíblica. En el único lugar donde la Torá declara que Abraham fue elegido, dice: porque lo he elegido para que instruya
a sus hijos y a su familia después de él, para que puedan guardar los caminos del Señor, Dios, haciendo lo que es correcto y justo. Génesis 18, 19. De ahí también el significado de la circuncisión como signo de la alianza, como si quisiera decir que la santidad tiene una conexión directa con la forma en que llevamos a cabo nuestras relaciones sexuales, para que la Torá, y parece que la Torá, ve el impulso darwiniano de transmitir los propios genes a la siguiente generación, y con el fenómeno del macho alfa que domina el acceso a las hembras. Esto es visto como una de las principales causas de violencia dentro de una sociedad. El judaísmo trata tanto de la moralización del sexo como de la moralización del poder, y ambos están conectados. No por casualidad y coincidencia, los líderes, reyes, gobernantes tenían muchas aberraciones sexuales. Y en nuestro día los políticos muchas veces caen por líos de falda. No hay posibilidades de transacciones en el tema de moralidad. Eso que dicen por estos lados, el que reza y peca empata, no tiene ningún asidero en el tema de la Torá y de la Biblia hebraica como está escrita verdaderamente. Si no hay preguntas, me resta despedirme con una bendición de Shabbat Shalom, de cosas importantes y productivas que ocurran para bien de todos. Tengamos muy buenas noticias en todos los sentidos, en el mundo entero y principalmente en nuestra tierra sagrada, Eretz Israel, la tierra prometida. Kabbalah. Una visión holística para comprender la Torá. Curso impartido por el rabino Moshe Shlomo Yerushalmi. Le invitamos a suscribirse a este curso gratuito y a activar la campanita para ser notificados cuando publicamos nuevo contenido. Shalom,